Alerta en C5N, Miramar vuelve a fase 3 por la gran cantidad de contagios. Ahí está Samuel Zamorano para informarnos. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Tomás, muy buenos días. Acá estamos en Miramar, con un poquito más de temperatura que lo que hay en Mar del Plata en estos momentos, 12 grados, cielo despejado, pero una situación preocupante desde lo epidemiológico. Aquí Miramar registra en la última semana la tercera peor en lo que va de la pandemia, con 132 casos en una semana. Hay que hablar de una ciudad de algo más de 30.000 personas y por eso la preocupación no solo del gobierno local, de aquí, del municipio dirigido por Sebastián Gianantuoni, sino también de la provincia. Y esta situación que tiene hoy Miramar, como descendiendo a la fase 3 en la cuestión epidemiológica, también se concatena con otros distritos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Balcarce, Tandil o Olavarría, que también están bajando a la fase 3 por la cantidad de contagios. Esto, por supuesto, que pone en epicentro al sistema de salud de Mar del Plata, que es el sistema de salud central de toda esta zona sudeste de Buenos Aires, que se empieza a complicar mucho con esta. Porque el sistema sanitario en Miramar, ¿cómo es, Samuel? Contanos un poquito a ver qué cantidad de terapia intensiva tiene, cuántos hospitales hay en Miramar. Acá estamos en el Hospital Municipal de Miramar, que es el Hospital Dr. Marino Casano, que es el único hospital que tiene otros centros de salud menores, pero este es el hospital que tiene, bueno, la municipalidad de Miramar. Claro. En estos momentos, aquí en este hospital, en la ciudad hay 169 casos activos y aquí hay 7 personas internadas por COVID-19. Siempre hay que tener en cuenta la población, ¿no? Porque uno por ahí lo escucha y dice, bueno, son pocos casos, pero la cantidad de camas, en cuenta Samuel, la proporcionalidad. Necesitaríamos saber la cantidad de camas de terapia intensiva, que seguramente es para hacer el análisis que queremos del doctor Capuzza. Necesitaríamos saber cuál es la cantidad de, de camas en terapia, porque no solamente la cantidad de casos, sino también la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario en cada uno de los distritos, ¿no? En ese caso hay que hablar de la capacidad de camas que tiene el Hospital Interzonal de Mar del Plata, que es quien, bueno, se derivan los casos más graves obviamente para Mar del Plata. Estamos a unos 50 kilómetros al sur de Mar del Plata, en donde todavía hay disponibilidad, pero atención que en el sistema público hay disponibilidad en el Hospital Interzonal y en los 2 hospitales modulares de Mar del Plata. No así en el sistema privado, que está ampliamente sobrecargado. Ya lo veíamos la semana pasada con una clínica al 100%, se han sumado otros 2 nosocomios del sistema privado que también están con su capacidad completa. Por el momento hay disponibilidad de camas de terapia intensiva y de respiradores en el sistema público, por supuesto, y eso es lo que genera todavía un aliento. Pero hay que tener en cuenta que Mar del Plata hoy por hoy está en fase 4, pero todos estos municipios que la rodean ya entraron en fase 3, por lo cual la presión se empieza a ejercer sobre el sistema sanitario de la zona, chicos. Doctor Capuzza. Sí, ¿qué tal? Siempre hay una derivación, ¿no?, hacia Mar del Plata de los casos complejos. Veo la complejidad del hospital, por lo menos por fuera, pero es un hospital de mediana a baja complejidad. Me imagino que están apalancados con lo que es Mar del Plata, que sí tiene un sistema bastante más organizado de lo público y lo privado. ¿Es así? ¿Se derivan los pacientes a Mar del Plata o Miramar está capacitado para soportar un fuerte golpe de crecimiento de casos críticos? Es un hospital de mediana complejidad, este Hospital Marino Casano de aquí de Miramar, y es por supuesto que cuando los casos requieren mayor gravedad son trasladados a Mar del Plata, en donde está la cabecera de la salud de la 5ª región sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Por el momento la situación es tensa en este sistema de salud, aquí en General Pueyrredón, en General Alvarado, en Balcarce, en Olavarría, en Tandil, toda esta zona que tiene como epicentro a Mar del Plata en cuanto al sistema sanitario, está, bueno, con una tensión hoy por hoy, podemos decirlo, porque la verdad que los casos siguen creciendo. Aquí en Miramar ayer se dieron 7 casos, pero hablamos de la peor semana, entre las 3 peores semanas de la pandemia, con más de 130 casos en la última semana, lo cual ponen alerta, ¿no? Justamente por eso se ha dictaminado el descenso a fase 3 de esta localidad de Miramar, que hoy por hoy está muy tranquila, ya la temporada ha terminado, pero los casos de pandemia de coronavirus continúan en aumento, al igual que en el resto de los distritos de la región. Samuel, hay que decir que Mar del Plata también viene experimentando un crecimiento exponencial en la cantidad de casos. Me decía recién que, bueno, obviamente es un hospital de mediana complejidad, claramente vuelven a fase 3 porque el sistema sanitario va
va a colapsar. Hablabas con el doctor de que se derivan los pacientes a Mar del Plata. De todas maneras, si no tenés Mar del Plata, si se satura Mar del Plata, ¿a dónde van los pacientes? Bueno, ahí ya empieza a intervenir el SISA, que es el Sistema Integrado de Salud de la provincia, ¿no? Y ahí es donde veíamos escenas el año pasado, en los picos del año pasado de la primera hora, en donde en algunas oportunidades hubo que trasladar pacientes a nosocomios del Gran Buenos Aires, del AMBA, porque no había camas. En un momento se llegó a trabajar, como se le decía, a cama caliente, o sea, salía uno y entraba otro automáticamente. No llegó a colapsar el sistema, pero estuvo trabajando en esa modalidad que definían las autoridades sanitarias. Y atención, porque en este sentido, en un ratito nada más, en Mar del Plata, en la sede de la región sanitaria octava de la provincia, va a haber una conferencia de prensa donde se van a reunir autoridades de todos los nosocomios de aquí, públicos. Hablamos del Hospital Intersonal Dr. Allende, el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, Zona Sanitaria Octava. Estarán reunidos dando una conferencia de prensa hablando de esta delicada situación epidemiológica que está experimentando no solo Miramar, en este caso, sino también Mar del Plata, Tandil, Olavarría, bueno, toda la zona del sudeste de Buenos Aires que está muy, pero muy comprometida. Y recordemos aquella metáfora, ¿no?, de la mancha de aceite, como después del AMBA empiezan a desparramarse los casos por el resto de la provincia de Buenos Aires y también por el resto de la República Argentina. No, y después vuelven, según lo que vos decís, obviamente vuelven, porque si tenés casos, si colapsa el sistema sanitario en la región tuya, se va después para el AMBA, o sea que, digamos, se retroalimentan y es verdaderamente un combo explosivo. ¿Las clases siguen en Miramar en la fase 3? Las clases siguen en Miramar en la fase 3, las restricciones horarias hablan de un cierre total de los comercios a las 20 horas, lo que tiene que ver con la gastronomía, inclusive el delivery o el takeaway, cierra a las 23 y la restricción para circular, al igual que en el resto de los distritos, a partir de las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Esas son las restricciones que comienzan a regir el día de hoy aquí en Miramar, un municipio que venía sobrellevando bastante bien. Recordemos el año pasado, durante los picos, Miramar siempre estuvo en fase 4, bastante cómoda, digamos, la situación epidemiológica, teniendo en cuenta esta simbiosis, este convivir que tiene día a día con Mar del Plata, porque es la ciudad grande cercana que tiene. Muchísimas gracias, Samuel. Hasta luego. Nos vamos a los títulos.